Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Astriana Jimena Loredo Andrade. Soy del grupo V76. Mi maestro es Leonel Hernández Cavazos y el día de hoy les voy a mostrar los tipos de muestreo, proyección y análisis del mercado. Bueno, el muestreo. ¿Qué es y para qué sirven los tipos de muestreo? Los distintos tipos de muestreo permiten extraer conclusiones sobre un grupo de interés partiendo del análisis del número de miembros reducido de este grupo. Pues prácticamente el muestreo es un proceso de seleccionar un conjunto de individuos, por así decirlo, de una población con el fin de estudiarlos y poder caracterizar el total de la población. La idea es bastante simple, o sea, imaginemos que queremos saber algo de un universo o población. Por ejemplo, qué porcentaje de habitantes de México fuma habitualmente o qué porcentaje de habitantes de México les gusta más el chile, etcétera. Ahora, tenemos 4 tipos de muestreos y se van desarrollando de diferentes maneras cada uno. Primero vamos a empezar con el aleatorio simple. Es un procedimiento de muestreo probabilístico que da cada elemento de la población objetivo y cada posible muestra de un tamaño determinado a la misma em, probabilidad de ser seleccionado. Este método de muestreo no es muy utilizado en investigaciones del consumidor, perdón, sobre todo porque pues es complicado obtener un marco de muestreo de donde extrae al azar y pues obviamente no queremos darle a todas las unidades de la muestra una probabilidad igual de ser elegidas. Usualmente para, pues, hacer una investigación de este tipo se requiere a usuarios de tiendas o consumidores de ciertos productos, para hacer las unidades de muestreo. Ahora, el aleatorio sistemático. Es un procedimiento de muestreo probabilístico que da a cada elemento de la población objetivo y a cada posible muestra de un tamaño determinado la misma probabilidad de ser seleccionado. El muestreo aleatorio sistemático, pues prácticamente se elige un individuo al azar y a partir de, de ese individuo que se eligió, a intervalos constantes, se eligen los demás hasta completar ya una muestra en su totalidad. Bueno, la mayoría tienen fórmulas y pues es intervalo de muestra sistemática, es igual a tamaño de la población entre tamaño de la muestra. Ahora, el aleatorio estratificado es una técnica de muestreo que se utiliza cuando en la población se pueden distinguir subgrupos o subpoblaciones em, claramente identificables. Pues mediante este método de muestreo, la selección de los elementos que van a formar pues parte de la muestra se va realizando por separado dentro de cada estrato, sin dejar ningún estrato sin muestra. En la práctica, esta técnica presenta dos puntos muy importantes que puede, pues ya sea facilitar la implementación física del muestreo y también permite aplicar el esfuerzo de muestreo de forma inteligente y tomando muestras de mayor tamaño en aquellos estratos que así lo requieran y en menos donde no haga falta. Un ejemplo así ya muy extremo, si todos los sujetos de un estrato son clónicos, posiblemente bastaría con medir a uno de ellos para tener toda la información necesaria. Si los sujetos de un estrato son extremadamente heterogéneos, habrá que tomar pues una muestra muy grande para poder captar bien el efecto de la variabilidad. Ahora vamos a ir por los conglomerados tamaño de la muestra. Es un procedimiento de muestreo probabilístico en el que los elementos de la población son seleccionados al azar en forma natural por agrupaciones. Los elementos del muestreo se seleccionan de la población de manera individual, uno a la vez. La heterogeneidad del grupo es fundamental para un buen diseño del muestreo
por conglomerados. Por otra parte, los elementos dentro de cada grupo deben ser tan heterogéneos como la población objetivo. Las unidades de muestreo o grupos pueden ser espaciados, así como ocurre naturalmente en las unidades geográficas o físicas. Por ejemplo, pueden ser estados, delegaciones, distritos, etcétera. Y bueno, ya que terminamos con diferentes tipos de muestreo, vamos a dar un ejemplo de los que hemos visto, y el ejemplo que yo tomé fue el muestreo aleatorio simple. El problema dice, un equipo de marketing está realizando un estudio sobre las preferencias de los consumidores para seleccionar a los individuos que conformarán la muestra. Se siguen los pasos del muestreo aleatorio simple y son los siguientes. Se va a seleccionar de, no sé, 2.375 personas. Se va a seleccionar como población los clientes habituales de un centro comercial. Y para esto solamente vamos a necesitar 330 personas para poder hacer la muestra. Se saca todo de la lista de clientes y a cada uno se le va a asignar un número a cada uno de los 330. Bueno, no, de los 2.375 y de los 330 números que se escogieron al azar con un programa informático, por ejemplo, sería así, sería como 354, 298 y 1.56, 1.558 y así sucesivamente. Después de ese ejemplo, ahora lo que les voy a enseñar es el cálculo del estimador puntual del intervalo de confianza. Es la estimación puntual y estimación de intervalos. El coeficiente de confianza C es la misma proporción en tanto por un C igual a C entre 100. En otras palabras, C es la probabilidad de que el intervalo de confianza contenga el parámetro estimado dado un nivel de confianza. C, calculamos el coeficiente de confianza, que sería C igual a C entre 100. Seguidamente calculamos A igual a 1 menos C y A entre 2. También un estimador puntual de un parámetro poblacional es cuando pues se utiliza un único valor como para determinar ese parámetro. O sea, se usa un punto en concreto de la muestra para estimular el valor deseado, y cuando estimamos un parámetro de forma puntual podemos saber con certeza cuál es ese valor. Un ejemplo es, imaginemos que tenemos una población de 30 personas que de las que seleccionamos una muestra, solamente van a ser 20 para las que no conocemos edades. Estimar de forma puntual la medida de edad sería tan sencillo como sumar esos 20 datos. Este, Ay, perdón, es acá. Sumar esos 20 datos y dividirlos entre el total de la muestra estadística. Ahora vamos a pensar en que queremos estimar la altura de medida de muestra. Al contrario que antes, no tenemos el valor de la altura de cada una de estas personas, o sea, no las podemos tener, es mucho trabajo, es muy complicado. Lo que podríamos hacer en este caso sería realizar una estimación puntual, es decir, no podríamos hallar un valor en concreto de la altura media. En este caso tendríamos que realizar una estimación por intervalos, podríamos acotar el valor más alto y más bajo de las alturas de las personas con cierta seguridad, o lo que en estadística se conoce como cierto nivel de confianza. Y ahora les voy a explicar el intervalo de confianza.
Un intervalo de confianza es una técnica de estimación utilizada en inferencia estadística que permite acotar un par o varios pares de valores dentro de los cuales se encontrará la estimación puntual buscada con una determinada probabilidad. Su fórmula es intervalo de confianza igual a media más margen de error. Conocer el verdadero poblacional por lo general suele ser algo muy complicado, porque pensemos en una población, no sé, de 4 millones de personas. ¿Podríamos saber el gasto medio en consumo por hogar de esa población? Al principio sí. Simplemente tendríamos que hacer una encuesta entre todos los hogares y calcular la media. Sin embargo, seguir este proceso sería tremendamente laborioso y complicar bastante el estudio, entonces no es muy conveniente hacerlo. Y bueno, esto ha sido todo de mi parte. Muchísimas gracias. Soy Astriana Jimena Loredo Andrade. Mi matrícula es 2030 615.